Buenas noches, nosotros somos el equipo C17 y vamos a dar inicio a la grabación de las correcciones que se nos hicieron de acuerdo a la última sesión. Para ello vamos a utilizar siempre la plantilla base del lado izquierdo y nuestro informe del lado derecho, siguiendo como guía las indicaciones generales que se nos han proporcionado. Vamos a ser superficiales en los puntos en donde no se nos hicieron correcciones y vamos a hacer más hincapié en los que sí. Iniciamos con el punto número uno, el cual consiste en revisar el formato de la plantilla base en cuanto a las carátulas. Aquí no nos hicieron correcciones, por lo cual solo vamos a mencionar que se respetan las medidas de del escudo, la tipografía, el título que va en mayúsculas, centrado con negrita, el listado de integrantes que va en orden alfabético y en dos columnas. Si pasamos a la segunda carátula, para ver que esté bien. Vemos que de la misma manera, pues el formato cumple con la medida del escudo, el título que está centrado y el listado que pues cumple con las mismas indicaciones anteriores. Bajemos. Ok, esta es la tercera carátula de la nómina de junta directiva. Lo mismo, ¿verdad? El número de letras, los títulos que van todos con mayúscula. Vemos aquí también pues el apellido del director. En este caso pues la ingeniera Aurelia, que Córdoba pues va sin tilde. Sigamos. Bien, eh, respecto a las conclusiones, objetivos y problemas que aparecen en la matriz, deben que ser las mismas que aparecen en el documento, ¿verdad? Entonces, en la plantilla nos aparece lo que es la matriz de consistencia, ¿sí? Y vamos a ir al trabajo. Mm, Bien, como podemos visualizar, pues es el mismo formato de títulos de tablas y figuras, ¿sí? Nos indica que los párrafos tienen que estar alineados de forma vertical, ¿sí? Como podemos ver, ¿sí? Y también la alineación, bien. Entonces, respecto a lo que el contenido que tiene el trabajo, tiene que estar también en la matriz, ¿verdad? Entonces podemos ver los objetivos, el objetivo general, identificar cuál es el nivel de ansiedad a través del inventario de ansiedad de Beck para proponer estrategias que mejoren la calidad de vida de los médicos estudiantes y lo siguiente, ¿verdad? De la facultad de la Escuela de Estudios de Posgrado de Guatemala. Y como objetivo de ingeniería, ¿verdad? Entonces tenemos el objetivo específico, conocer cuáles son los niveles de ansiedad a través del inventario de ansiedad de Beck para proponer estrategias que mejoren la calidad de vida de los médicos estudiantes de la de la Escuela de Estudios de Posgrado, ¿verdad? De la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? De Guatemala. ¿Verdad? Y aquí también tenemos determinar el total de médicos estudiantes con ansiedad severa a través del inventario de ansiedad de Beck para proponer estrategias que mejoren la calidad de vida de los médicos estudiantes de, de la especialización de investigación científica de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Y proponer estrategias a través del inventario de ansiedad de Beck que reduzcan los niveles de ansiedad, mejoren la calidad de vida de los médicos estudiantes y así sucesivamente. Entonces, nos vamos al área de los objetivos.
¿verdad? Y podemos constatar que son los mismos objetivos que están en la matriz. Ok. También podemos ver que todo lo que es las preguntas de investigación también son las mismas que están en el documento y también las conclusiones, ¿verdad? Que también están en el documento, las recomendaciones de la misma manera, ¿sí? Y nuestras debidas hipótesis. Ok, en el punto número 3, aquí sí tuvimos correcciones en cuanto a no confundir ubicación y localización, por lo que si buscamos ese apartado en el documento, pues vamos a evidenciar que sí se hizo el cambio de estos dos conceptos, mm, en donde vamos a tener como primer punto pues la ubicación, ¿verdad? Que si tomamos como ayuda, pues el documento nos dice que es una fotografía aérea, ¿verdad? Donde se ve el lugar estudiado. Y en la parte de abajo vamos a ver la localización, ¿verdad? Que ya pues es el área más específica en donde se evidencia la cuadra, ¿verdad? En donde se encuentra ubicada el área de estudio. Vamos a ver si hay algún apartado en la plantilla. Ahí estamos, ¿verdad? Lo que ya habíamos dicho, que la localización pues es una muestra área del nivel a nivel de cuadra. Em, Así que se cumple este apartado. Muy bien. Continuamos, ¿verdad? En tanto lo que es la forma de citar en antecedentes y marco teórico, ¿verdad? Tiene que cumplir con el formato de cita textual de más de 40 palabras, ¿verdad? Entonces, vamos a lo que es el marco teórico, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, entonces cumple con el formato correspondiente para su título, ¿verdad? Eh, También pues la forma en el que aparece en el índice, ¿verdad? También no debe que ser mayor de 10 páginas y, y el citado correspondiente en las referencias, ¿verdad? Y también la cita correspondiente según si es paráfrasis, ¿verdad? Y si es cita textual, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, pues va cumpliendo, ¿sí? Las partes del citado, ¿sí? De las normas APA, ¿sí? Según los párrafos, no son mayor de 10 líneas también, ¿verdad? Y podemos ir viendo que no se pasa también de las 10 páginas de marco teórico, ¿sí? Ok, 10 páginas, ¿verdad? También las referencias que tenemos, ¿verdad? Sí, respecto a las normas APA, ¿verdad? Y según plantilla, la propuesta de las normas APA según plantilla. Em, y también la parte de los antecedentes, ¿sí? También cumple con el formato correspondiente, ¿verdad? Propuesto.
Ok. Y también cumplen con la parte de las referencias según la cita en la investigación. Pasamos al siguiente punto. Ok, el punto número 5 también hubo corrección, el cual nos indica que en decimales utilizamos punto y no coma, ¿verdad? Por lo que si nos vamos al apartado financiero de nuestro trabajo, ahí, ajá, podemos evidenciar que tanto en la parte escrita como en las tablas, ¿verdad? No se usa coma a nivel de decimales, sino que pues es respectivamente el punto, ¿verdad? Como se nos explicó en la revisión, ya que este es un sistema europeo de colocar coma, por lo cual se eliminó. También cabe mencionar que en el apartado de marco teórico y en antecedentes también se revisó que no hubiera algún decimal con coma, ¿verdad? Entonces, tanto el apartado financiero como el marco teórico y antecedentes quedan exentos de alguna coma en vez de punto, ¿verdad? También se ve que se cumple con el formato de la plantilla base, en donde se coloca títulos, ¿verdad? Respecto al formato establecido, en donde se cumplen también con las líneas horizontales de las tablas y las cantidades pues están alineadas según los decimales. Bien. Pasamos al siguiente punto, ¿verdad? Que indica que siempre tiene que haber un espacio entre la magnitud y el símbolo, ¿sí? Entonces, pues podemos ver aquí también en la plantilla que cumple, ¿sí? Y con lo propuesto, ¿verdad? Y también aquí en los costos, ¿verdad? Del estudio también, ¿verdad? El espacio correspondiente, ¿sí? Y aquí. Ujú. Ahí estamos. Pasamos al siguiente punto. Ok. En el punto 7 no hubo corrección. Para fines prácticos, pues sí se va a decir que se revisó la ortografía y la redacción con la función F7 de Word, ¿verdad? Por lo cual, pues nosotros en su momento aplicamos esta función e hicimos todas las correcciones sugeridas por el programa Word. Muy bien. Em, Dice, también de la misma manera como lo comenta el compañero, pues el siguiente punto, eliminar todo doble espacio y sustituyendo por un espacio con la opción de reemplazar de Word. De la misma manera se revisó completamente el documento, ¿verdad? Tal como lo dice la instrucción y llegamos a constatar, ¿verdad? Todo que el documento cumple con lo indicado. Igual, pues también se revisó que no hubiera algún párrafo que estuviera partido, ¿verdad? Tal vez para fines prácticos nos podemos ir al apartado de antecedentes y marco teórico, que considero que ahí es donde puede haber algún error. Entonces aquí empezamos a revisar, ¿verdad? Donde si vamos pasando las hojas, nos damos cuenta que no hay ningún párrafo que esté partido, ¿verdad? Que todos cumplen con esta indicación.
Bien, continuando con el siguiente punto, nos indica que no deben que haber gerundios en el archivo, en el documento. Entonces vamos a buscar gerundios. Ando, ¿sí? Solo tenemos a Fernando, ¿sí? Pero por ser nombre propio, pues no afecta. Y, y tenemos el endo, ¿verdad? Que no hay ningún indicio de, ¿verdad? Mm. El siguiente punto. Vamos a seguir utilizando la herramienta de búsqueda. En el siguiente apartado tenemos que no hay que encontrar la palabra ya que y esta se sustituye por un punto y coma. Como vemos, no hay coincidencias. Bien, en el siguiente punto, ¿verdad? Indica que no se tiene que poner en base a, sino que con base a. Entonces vamos a buscar en base a y no hay resultados. Pero si ponemos con base a, vamos a ver que si tenemos el cambio correspondiente. Mm, Ok, mm. muy bien. En el punto 13 tampoco hubo corrección que establece que toda figura debe ser de alta calidad. Se tiene que leer cualquier texto. El tamaño es de 10 por 15 centímetros, por lo que nos vamos a ir al apartado de información general y ahí vemos nuestra figura número uno, ¿verdad? En donde pues está en alta resolución y la medición es de 10 por 15, ¿verdad? Igual va a suceder con todas nuestras demás figuras. Si seguimos pasando, ¿verdad? Ok, siguiendo con el apartado siguiente, ¿verdad? La indicación número 14, todo hipótesis debe contener con una magnitud y una unidad de medida para que sea medible y cuantificable, ¿sí? Entonces vamos a buscar nuestras hipótesis, ¿sí? Como podemos visualizar, cuenta con la unidad de medida, ¿verdad? Y continuando con el apartado 15, el cual dice que hay muchas matrices que no cumplen con la consistencia requerida de uso de verbos y palabras que no tienen el formato solicitado. Vamos a irnos a nuestra matriz de consistencia. En este apartado, pues sí teníamos esta corrección. Em, y acá nosotros pues nos vamos a centrar prácticamente en el inicio de nuestro problema principal, objetivo general, la pregunta principal de investigación y la conclusión general para evidenciar que sí tienen una secuencia entre todos estos o un hilo eh, que los correlaciona. En el problema principal se tiene que no se han identificado cuál es el nivel de ansiedad a través del inventario de ansiedad de Beck. En el objetivo general, se tiene identificar cuál es el nivel de ansiedad a través del inventario de ansiedad de Beck. La pregunta principal de investigación es cuál es el nivel de ansiedad a través del inventario de ansiedad de Beck. Y en la conclusión general, el nivel de ansiedad identificado a través del inventario de ansiedad de Beck, por lo que vemos que sí cumplen esta secuencia. Solo vamos a ejemplificar con los problemas secundarios. Si bajamos un poquito para ver que en este pues también se cumple. No se han conocido cuáles son los niveles de ansiedad a través del inventario de ansiedad de Beck. En el objetivo, conocer cuáles son los niveles de ansiedad a través del inventario de ansiedad de Beck. En las preguntas complementarias, cuáles son los niveles de ansiedad a través del inventario de ansiedad de Beck. Y en conclusiones específicas, los niveles de ansiedad conocidos a través del inventario de Beck. Por lo cual, pues así continuamos con el resto de problemas secundarios, de objetivos, etcétera, evidenciando que sí se cumple esta correlación. Ok,
Em, el siguiente punto dice, cuidado con las páginas en blanco, ¿sí? Podemos evidenciar que solo tenemos una página en blanco, ¿verdad? Después la primera página y aquí, mira aquí, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? En todo el documento, ¿no? ¿No? En lo cual pues lo podemos evidenciar también en los impares, ¿verdad? Em, directamente en el índice, ¿verdad? De forma numérica, ¿sí? En algunas contiene la página en blanco. Bien, continuamos con el siguiente punto. Para el siguiente punto, pues aquí no había corrección. En su debido momento se realizó que se pasó por lo menos una vez el diccionario de Word, eh, pues haciendo las correcciones que este mismo nos hacía en cuanto a gramática, redacción, etcétera. Perdona, Juan Pablo, Ujú. ¿qué punto comentaste? Ese es el 17. Ok. Continuamos con el punto 18, ¿verdad? Las conclusiones derivan de sus objetivos y utilizan los verbos que ahí utilizaron y las mismas palabras. Recordarse la base de las conclusiones planteadas previamente, solo que ahora ya pueden complementar. ¿Ok? Entonces, para ver ese punto, pues nos vamos a la matriz de consistencia. ¿Sí? Em, ¿Verdad? Entonces, miramos que también pues suele ser un poco repetitivo al punto que el compañero explicó, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro objetivo general, ¿verdad? Y, em, y las conclusiones pues serían directamente del objetivo, ¿verdad? Aquí. Y también los objetivos, ¿verdad? La conclusión, su objetivo y así, ¿verdad? Y sus recomendaciones y las conclusiones. Bien. Ok, en el punto número 19 también había una corrección en cuanto a que el área de influencia no era el área de estudio, sino que es el área que se ve implicada en la ausencia del mismo, ¿verdad? Por lo que si nos vamos y buscamos, ¿verdad? Área de influencia, vamos a ver que se ha realizado la corrección pertinente, en donde pues en la reunión se nos hizo ver que nuestra área de influencia era meramente de la División de Bienestar Estudiantil, la unidad de salud, ¿verdad? Por lo que se buscó bibliografía que nos pudiera ampliar un poco el concepto tanto de esta división como de la unidad, ¿verdad? Si bien sabemos, pues la División del Bienestar Estudiantil comprende bastantes unidades y en uno de esos ejes, pues en la que se trabajó fue en la unidad de salud, ¿verdad? Por lo que aquí también se define en qué consiste la unidad de salud y los objetivos que tiene la misma, ¿verdad? Ok. En el punto 20 tenemos revisar que inicie en página impar. ¿Verdad? Eso lo podemos ver directamente en nuestro índice, ¿verdad? En la cual pues inician en página impar, ¿verdad? Tenemos el 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 1, 9, 15, 19,
29, 43, 49, 57, 63, 73, 75, 77, 81 y 89 respectivamente. Ok, en el apartado 21 no hubo corrección, por lo cual vamos a pasar un poco rápido este inciso, en el que es pues que la numeración del informe sea como se solicita en la plantilla, ¿verdad? Si utilizamos la plantilla que está en el lado izquierdo, pues vamos a ver que la numeración de la página coincide perfectamente con nuestro informe final, ¿verdad? Entonces, pues este apartado se cumple. Bien, continuamos con el punto 22 que dice que las siglas no son símbolos. Estas siglas se desarrollan en el glosario. Ok. Tenemos aquí nuestros símbolos, ¿verdad? Que aquí pues se nos indicaba que tenía que ser en minúscula, ¿verdad? Kilómetros y metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y el glosario según las siglas, ¿verdad? Y en orden alfabético. ¿Sí? Cabe destacar que también en la revisión pues se nos dijo que se debería de anotar el significado de la sigla en la parte izquierda y en la parte derecha dar una breve descripción de lo que era, ¿verdad? Entonces también se realizó esa modificación. En el apartado 23 hubo una corrección en cuanto a una cita de una de las figuras, eh, por lo que si nos vamos a nuestras figuras, comparándolo con la plantilla base, nosotros vamos a ver de que se cumplen con las citaciones requeridas por APA, ¿verdad? Eh, Como podemos ver también en la plantilla, si la contrastamos del lado izquierdo. Ah, aquí. Bien, en el apartado siguiente, ¿verdad? No pueden haber subtítulos si no hay un título si no hay un texto entre ambos, ¿verdad? Entonces eso lo podemos ver más que todo en la parte del marco teórico, ¿sí? Entonces que se cumple, ¿verdad? Sí. Y así en todo el documento. Ok. Em, Después vamos al apartado 25, en donde nos indica que todos los márgenes de las páginas impares, específicamente el izquierdo, va a ser más grande que el derecho, ¿verdad? Por lo que aquí mismo, si nosotros vamos bajando, ¿verdad? Vamos a ver que los márgenes están con esta distinción en específico, por lo que también se cumple este apartado. Y esto se aplica en todo el documento. Muy bien. Em, Bien, en el apartado 26 indica que se tendría que leer en voz alta, ¿verdad? Todo el documento, ¿verdad? Y hacer una pausa para que indique coma, ¿verdad? Entonces, también se leyó respectivamente el documento y se revisó la parte de las comas. En el apartado 27, pues igual, en este caso nos indica que el informe se debe escribir con cadencia
y que tenga interrelación pues todos los párrafos, ¿verdad? Para ello se volvió a hacer una revisión tanto en antecedentes, marco teórico, ¿verdad? Y en todo el documento en general, pero enfatizándonos más en estos dos apartados para que este inciso se cumpliera adecuadamente. Ok. Em, Bien, en el apartado 28 indica que toda tabla que se corte debe llevar la oración de continuación, según se puede mostrar en los apéndices en la plantilla base. Ejemplo, si la es la tabla uno, si la tabla uno se colocaría a continuación tabla uno. Ok, vamos a ir a nuestra tabla uno, ¿sí? ¿Verdad? Como se corta, ¿sí? Tenemos aquí la continuación tabla uno, operacionalización de variables, ¿sí? Y en la parte del apéndice, ¿sí? Pues como podemos ver, ¿sí? Tenemos continuación apéndice uno, matriz de consistencia y así sucesivamente. Continuando con el apartado 29, pues aquí igual tampoco se hizo corrección, así que solo vamos a mencionar que las recomendaciones no se redactaron de manera escueta, fueron de manera detallada y todas van a derivar de nuestras conclusiones, ¿verdad? Entonces, pues se contempló lo que ya se había realizado y con el fin de que puedan ayudar a realizar nuevas investigaciones o proyectos. Bien, y continuamos con el siguiente apartado, ¿verdad? Que indica que la palabra cual se tilda al ser pregunta, ¿verdad? Entonces se hizo una revisión exhaustiva, ¿verdad? Del cual, ¿verdad? Cuál directamente, ¿sí? Y, y así, ¿verdad? Entonces se fueron colocando el cual, ¿verdad? Con tilde en lo que correspondía, ¿verdad? Y el cual que no conlleva tilde, ¿verdad? Pues no se colocó. Quizá podríamos ir al apartado de las preguntas, porque ahí se evidencia bien que sí están tildadas. Las preguntas. Sí, ujú. Vamos a ver. Está en la página 16 si no estoy mal. Ujú. Entonces ahí está la palabra cuál, cuáles están tildadas. Ujú. Ok, y como último apartado, pues tenemos el cumplimiento del 100% de la plantilla base. Entonces, pues creo que tal vez solo podemos poner en la plantilla el inicio, solo como para ver que podamos ver las carátulas, pues ya las habíamos contrastado, entonces eso ya no. El índice, igual ya hablamos del índice. Mm, igual, todos los índices. La lista de símbolos igual, el glosario.
De igual forma, ujú, sí. Tal vez subir. Ahí en la introducción pues habla que es de máximo de 2 páginas. Eh, Tal vez podamos ir a la introducción para ver que se cumple. ¿Mm? Ok, ahí estamos. Sigamos con la plantilla. Mm, em, ok, Sí. pues aquí lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? De que igual las viñetas o los corchetes pues van al margen izquierdo. Las figuras pues también ya la habíamos tocado, ¿verdad? Las dimensiones, el formato que tienen que tener el título de las figuras. Podemos seguir bajando en la plantilla. Ahí estamos. De los corchetes, las viñetas. Ajá. Eh, Igual esto ya la hemos tocado, ¿verdad? De la localización, la ubicación. En antecedentes, pues igual el cumplimiento de las normas APA, como ya lo hemos mencionado. Ujú. En el marco teórico, pues igual también ya mencionamos que se cumple con el máximo de páginas solicitadas, ¿verdad? La citación de las imágenes, las dimensiones de las mismas, los subniveles de los títulos también, que exista texto entre subtítulos, que no hayan párrafos partidos, la continuación de las tablas, si alguno se parte. Mm, Vamos a ver, ahí igual de la hipótesis ya hablamos. Igual aquí también ya tocamos el área de influencia. En el apartado de costos y aproximados, pues lo mismo, ¿verdad? Lo que ya habíamos dicho. La alineación de los decimales, que haya espacio dentro de la potencia, que no se utilice la coma como decimal. El tamaño de la letra también de las tablas, ¿verdad? Tal vez podríamos evidenciar que esté en Arial 10. Ujú, ahí estamos bien. Seguimos bajando. Es lo que ya mencionamos también, ¿verdad? Las referencias que estén en orden alfabético, que cumplan también con las normas APA. Y nuestra matriz de consistencia, ¿verdad? Que pues también ya tocamos varios apartados de la misma. Ok, ahí estamos bien. En Y la parte de anexos. aparte de Ujú, anexos, solo es lo único que no hemos mostrado, ¿verdad? Sí. ujú. Y se cumple con la parte de anexos. Bueno.
Pues con eso estaríamos concluyendo la revisión, eh, terminando de exponer nuestro informe final. Agradecemos su atención. Gracias.